Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente aquí estamos Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche, quien les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN 24 y de este programa que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. La noticia es que está en vilo la tregua pactada entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y obviamente la angustia de los familiares de los secuestrados que están en poder de esa organización terrorista que decidió suspender indefinidamente la liberación de los rehenes, que a cambio de prisioneros palestinos venía haciéndose conforme a ese acuerdo de alto el fuego, al último de ellos. Jefferson. Claudia, buenas noches. Buenas Con esta noches. decisión de Hamás quedó aplazada hasta nuevo aviso la próxima liberación de secuestrados prevista para el sábado 15 de febrero. El grupo criminal acusó a Israel de violar los términos de la tregua. Israel ha retrasado el regreso de los desplazados al norte de Gaza, a los que ataca con bombas y disparos en varias áreas de la franja, y no ha cumplido con permitir la entrada de la ayuda humanitaria en todas las formas acordadas. En respuesta al anuncio de Hamás, el gobierno de Israel puso en máxima alerta a su ejército. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este martes que si Hamás no devuelve a los secuestrados antes del mediodía del sábado, el cese el fuego terminará. A la luz del anuncio de Hamás sobre su decisión de violar el acuerdo y no liberar a nuestros secuestrados, anoche ordené a las fuerzas de defensa de Israel que concentraran todas sus fuerzas dentro y alrededor de la Franja de Gaza. Esto se está realizando en estos momentos y finalizará lo más pronto posible. La decisión aprobada en el gabinete por unanimidad es la siguiente. Si Hamás no devuelve a nuestros secuestrados, hasta el mediodía del sábado, el cese al fuego terminará. Y las FDI volverán a combatir intensamente hasta que Hamás sea finalmente derrotado. La noticia, el presidente de Estados Unidos también dio un ultimátum a Hamás, a este grupo terrorista. Donald Trump estableció como fecha límite el sábado 15 de febrero para que la organización extremista criminal libere a todos los rehenes. De lo contrario, dice, se va a estallar el infierno. En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos para el sábado a las 12 en punto, creo que es el momento adecuado. Diría que se cancelen y se cierren todas las apuestas que están afuera y dejar que el infierno se desate. Yo diría que deben ser devueltos antes de las 12 en punto de este sábado. Si no son devueltos, todos ellos, no a cuentagotas, no 2, 1 y 3, 4 y 2, el sábado a las 12 p.m. en punto. Y después de eso yo diría que se desatará un infierno. La noticia también es la respuesta de Hamás a Trump. El grupo terrorista, esta organización, le advirtió al mandatario estadounidense que hay un acuerdo que cumplir. Le dijo que el lenguaje de las amenazas no ayuda. Trump debe recordar que hay un acuerdo que ambas partes deben respetar y que esa es la única forma de hacer regresar a los prisioneros. El lenguaje de las amenazas no tiene ningún valor y no hace sino complicar aún más las cosas. Saludo a Jaime Greenberg, es doctor en Historia Internacionalista, experto en Oriente Medio, profesor de la Universidad Montclair, además editor jefe de la revista académica Indagación. Bienvenido al programa. Para nosotros es un placer tenerlo aquí, Jaime. Gracias. Para comenzar pensamos en los secuestrados, cuál es el futuro para ellos y al mismo tiempo, cuál es el futuro para esa población gazatí en la Franja de Gaza que está bajo el yugo de Hamás. Es en lo que pensamos hoy. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, muchísimas gracias y muy buena pregunta. Antes que nada quiero saludar a toda la audiencia hispanoparlante y al grupo periodístico que está llevando adelante este programa, y así como a los otros panelistas por quienes tengo mucho respeto y espero escuchar de ellos también. Es una situación muy complicada, lo ha sido ya por muchísimo tiempo. Acá hay vidas, ya no sabemos cuántas, los que han sido liberados, particularmente este último fin de semana, han salido desahuciados, con fotos, como mucha gente lo recordó, de ellos similares a las fotos que hemos visto de sobrevivientes del holocausto nazi. Esta gente ha sido torturada, esta gente ha vivido encadenada, hambrienta, sin ni siquiera tener oportunidad de hacer sus necesidades privadas, ni nada de nada. Es realmente cruel, de la máxima manera que uno puede imaginarse. Y esto es lo que están pasando los pocos vivos que están quedando. Muchos han sido, como sabemos, ejecutados y asesinados por los monstruos de Hamás. La situación sería muy difícil si esto no se da, si se recomienza el encuentro bélico, porque hay muchas familias y una población entera, no solamente dentro de Israel, sino mundialmente, que sufre emocionalmente muchísimo junto con estos rehenes que han sido capturados, civiles, la gran mayoría, que han sido arrancados de sus camas, que han presenciado, que han sido violados, que han visto morir a sus hijos o a sus padres frente a ellos, de la forma más monstruosa que se puede pensar. Entonces uno sufre y piensa qué puede pasar con ellos, y bueno, lo de ellos sería muy, muy difícil. Por eso que el presidente Trump tuvo que declarar lo que tuvo que declarar para poder poner las cosas en claro, ¿no es cierto? Ahora, esto es complejo y es complicado, y se puede estimar también que acá todavía hay lugar a una negociación, a pesar que ellos ya han dicho lo que hayan dicho. Israel está cumpliendo. Hay cosas por las cuales Israel no tiene el poder de cumplir, por así decir, cuando estamos hablando de ciertos materiales, de ciertas cosas que tendrían que llegar, que eso es más la responsabilidad de los mediadores, ¿no es cierto? Y no de Israel en sí misma. Israel se ha retirado de la franja de Netzarim, que es ese corredor que dividía el norte del sur de la franja de Gaza. Lo que ha hecho Israel es no dejar que la población azati, que no sabemos si son militantes del Yihad Islámico, de Hamás o de otros grupos terroristas, acercarse de nuevo a la frontera frente a los kibutzim. Hay que mantener unos 300, 400 metros de distancia para poder asegurar que no empiecen a disparar o hacer otro tipo de barbaridades como han hecho en el pasado. La ayuda humanitaria es completa, hay muchísima comida. El hecho que Hamás y otros grupos terroristas bajo la hegemonía de Hamás estén apoderados de esos alimentos y de esas medicinas y de toda la ayuda humanitaria, y que ellos lo controlen y no lo distribuyan, eso ya es algo que no tiene la responsabilidad de Israel per se. Así que la situación es difícil. Hay también diferencias entre los voceros de Gaza, los voceros de Hamás, adentro de Gaza y afuera de Gaza. Los de adentro de Gaza estarían más dispuestos a tener una postura más flexible, porque son ellos los que tienen que explicarle a la población misma qué es lo que está pasando. Esa población está en una situación muy precaria, no tienen realmente a dónde volver. O sea, cuando Trump está hablando de lo que está hablando, él sabe lo que está diciendo. Eso ha sido evidente, por eso también el enviado especial de él, Witkoff, fue a visitar a Gaza, fue a ver qué es lo que estaba pasando. Ahí hay problemas de agua, hay problemas de electricidad, hay problemas de sanidad, hay problemas médicos. Entonces, ¿a qué están volviendo? ¿A vivir en carpas
esa población necesita una opción. El problema es que los tienen prisioneros, ¿no es cierto?, con armas. Ellos también son rehenes en cierta medida de la opresión de ese grupo, que al fin y al cabo también no se trata solamente de ese grupo. Ese grupo responde al eje manejado desde lo que uno llama la cabeza de la serpiente, ¿no?, que es Irán, el régimen de los ayatolas, porque el pueblo iraní también sufre bajo eso. Entonces el ultimato que se ha dado, tanto de Trump, que dijo Israel debe decidir, e Israel hoy, a través de Bibi, es uno en el cual se trata de decir vamos a seguir para adelante con lo que hemos arreglado. Fíjense que el gobierno de Israel hoy declaró que ellos esperan que se siga, ¿no es cierto?, con la primera fase como se había arreglado. O sea que no fue tampoco una situación en la que digan todos tienen que salir inmediatamente. Ha dado lugar, nuestros rehenes tienen que salir. Eso da cierto lugar a flexibilidad si van a ser 3, 16, ¿cuántos? Y las posturas públicas no siempre son las posturas privadas, y habría que ver qué es lo que se está hablando en términos de negociación. Hoy el rey de Jordania se encontró con el presidente Trump y otro nivel de conversaciones ha tenido lugar. Esto pone también presión a los países árabes a que no se queden mirando como espectadores, sino que participen en solucionar la situación. Pues permítame, integramos también a una gran colega. Ella siempre amablemente está con nosotros aquí en el programa La Noche, Hannah Beris. Es periodista uruguaya, israelí, analista de temas de Medio Oriente. Hannah, como siempre, un gusto tenerte acá en el programa La Noche y gracias por la generosidad con tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y un saludo con mucho respeto al profesor Greenberg. Hannah, ¿qué implicaciones tendría para los secuestrados israelíes que están en la franja de Gaza, pero también para la población civil gazatí, el hecho de que posiblemente se lleguen a reanudar esos intensos combates de las tropas israelíes contra el grupo terrorista Hamas, tal y como lo planteó en este ultimátum el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también lo dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? Comenzando por el final, te diría que no está absolutamente clara la posición oficial de Israel, porque Netanyahu salió sí en un mensaje grabado ante cámara, diciendo después de la reunión del Gabinete de Seguridad que si hasta el sábado no eran liberados los rehenes, los secuestrados en manos de la organización terrorista, terminaba el alto el fuego y se reanudaba, como ustedes citaron al principio de la presentación, se reanudaban los combates hasta la destrucción total de Hamas. Pero él no dijo todos los secuestrados. Ahora, después salieron en diferentes comunicados, diferentes, según los medios israelíes, fuentes políticas. A veces ya se ha dicho que los que se presentan como fuentes políticas son el propio Netanyahu, que por alguna razón no quiere salir en su nombre, pero lo seguro es que fuentes del gabinete o muy allegados o asesores a Netanyahu haciendo diferentes aclaraciones que se refieren a los 9 secuestrados vivos que están en la lista, que en total incluía 33 nombres de todos los que debían ser liberados en la primera etapa del alto el fuego, que comenzó con la primera tanda el 19 de enero y debe terminar a principios de marzo. 33 en total, de los cuales quedan 17 por liberar, de los cuales a su vez se sabe que 9, al menos según se ha dicho hasta ahora, están vivos. O sea, una fuente allegada a Netanyahu dijo que la referencia es a los 9 vivos. En ningún momento se oyó a Netanyahu decir todos los 76 que aún están en manos de los terroristas. En ese sentido no hay una claridad absoluta, pero más allá de, si bien creo que eso no son pequeñeces, más allá de esa aclaración exacta, sí es evidente que hay un cambio en la posición israelí, un giro de mayor presión sobre Hamas, no debida, en mi opinión, solo al ultimátum del presidente Trump, sino también, yo diría, el efecto acumulativo de todo lo que se va revelando desde que comenzó la liberación de los secuestrados en el marco de este alto el fuego, los testimonios en los que ellos
de hecho revelan los horrores que han pasado, que parecieron más evidentes cuando el sábado pasado, como el profesor Greenberg mencionó, vimos a los 3 que salieron, Eli Sharabi del kibbutz Be'eri, Ohad Ben-Ami del mismo kibbutz y Or Levi de la ciudad de Givatayim, pero que fue secuestrado de una estructura protectora junto al Festival Nova. El aspecto tan desmejorado, más allá de la comparación, que acá es tema de discusión con expertos, ¿verdad?, investigadores del Holocausto, comparación con los sobrevivientes de Auschwitz, sin duda esa analogía, esa comparación surgió espontáneamente, hasta médicos lo dijeron, por el aspecto terrible. Y lo más terrible es cuando empezaron a hablar, y a través de sus familias y de los médicos, de lo que se autorizó a publicar, sabemos de lo terrible que pasaron. E inclusive hoy se publicó de diferentes jóvenes que están secuestrados, llegó la buena noticia. En Israel muchas veces se mezcla la alegría, la emoción con la preocupación y el dolor. Llegaron las buenas noticias de señales de vida de algunos de ellos, a los que secuestrados que salieron en las últimas semanas vieron personalmente. Llamaron a sus familiares y le dijimos, los vimos vivos. Pero ¿cómo los vieron? Encadenados, heridos, maltratados, desnutridos. O sea, se mezcla, por eso digo, la emoción y la alegría de haber recibido esa señal de vida con la preocupación por su estado, por lo cual la señal de vida es muy relativa, porque al día siguiente pueden, Dios no permita, haber muerto. Y con todo esto de fondo que comento, voy directamente al punto que tú mencionaste al principio de qué significa todo este giro en la posición, ¿verdad? El ultimátum para los secuestrados. El problema es que Trump habló del infierno, puede ser infierno también para los secuestrados si se reanuda la guerra ahora, o que eso imposibilite salvar a los secuestrados, recuperarlos, porque físicamente en el terreno eso no sea posible. Recordemos que en todo el tiempo transcurrido desde que fue la masacre del 7 de octubre y estalló la guerra en respuesta a la misma, el ejército israelí, la Fuerza de Defensa de Israel, lograron rescatar a 8 secuestrados solamente, y no porque no hayan querido liberar a más de ellos, sino porque técnicamente se pudo, y en determinado momento estaba claro que los terroristas asesinaban a los secuestrados si percibían señales de que el ejército se está acercando. Entonces, en guerra, recuperarlos es casi imposible por la situación en el terreno. Y un agravante que se agrega a esto es que no se puede descartar que realmente haya un asesinato en masa de secuestrados por parte de los terroristas en una situación así. Claro que mucho de esto que estamos diciendo es especulación, ¿verdad? Depende de la mentalidad con la que analice las cosas Hamás. Nosotros podemos tratar de analizarlo con nuestra mentalidad, yo diría, de países democráticos, del mundo libre, con valores que guían y que creo yo debería el mundo todo, en lugar de poner a Israel continuamente en el banquillo de los acusados, debería el mundo todo, que quiere también quienes quieren el bien de los palestinos, deberían abrazarlos para que termine esta línea que ha adoptado Hamás. Y por supuesto que la reanudación de la guerra sería una pesadilla también para la población gazatí, claro, porque aunque Israel ha hecho grandes esfuerzos para distinguir entre los terroristas y la población civil, y es por eso que cuando Israel abrió el corredor Netzarim, así se lo llamó, que bloqueaba el pasaje del sur al norte, vimos enorme cantidad de gente volviendo del sur al norte. ¿Por qué? Porque en el sur Israel había creado la zona humanitaria para reducir al mínimo el riesgo a los civiles. Pero sabemos que eso, que se cumpla en forma pura y absoluta, es casi imposible. Y claro que hubo muertos también entre los civiles y gran destrucción de esta guerra provocada por Hamás, causada por Hamás, que no presta atención ninguna al sufrimiento de su pueblo. Lo que le importa es causar sufrimiento y destrucción del lado de Israel. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Aquí estamos hablando de dos temas fundamentales, uno que es más geopolítico o de estrategia también sobre esa liberación absolutamente necesaria de todos los secuestrados, de los rehenes que están en poder de Hamás, y está la parte humana y humanitaria.
tanto de esos secuestrados como ustedes lo plantean también de la población gazatí. Lo humano de los secuestrados ustedes lo han planteado, lo han descrito muy bien. Aquí están las fotos, las hemos acompañado obviamente en estos videos mientras ustedes hablan, pero aquí está la comparación del antes y el después de cada uno de ellos. Es muy estremecedora todas estas pruebas y esos impactantes relatos que muestran una vez más al mundo esa crueldad que ejecuta esta organización terrorista Hamas, que obviamente no respeta vida, no respeta integridad humana, son unos fundamentalistas que creen que todo aquel que piensa diferente debe ser arrasado de la faz de la tierra y sobre todo de su entorno. Aquí está la fotografía del antes y el después de los 3 últimos rehenes. Le pido a la grúa que no se me aleje, vuelva aquí. Vamos a ver a Orlevi, de 34 años, a Eli Charabi, de 52 años, y Ohad Benamin, de 56. Lo digo porque es que uno ve estas edades en la primera foto y parecen incluso de muchísimo menos edad. Y cuando ya vemos la foto después de 16 meses de ese horrendo o esas horrendas condiciones del secuestro, son personas que parecen 20 años mayores y en un estado absolutamente de delgadez extrema, una debilidad considerable. Fueron además expuestos como trofeo y eso es muy triste, a pesar de estar en esa situación tan demacrada, fueron expuestos y obligados por los terroristas de Hamas a hablar ante decenas de gazatíes, a referirse como si fueran unos trofeos antes de ser entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja y como en esa práctica de Hamas de demostrar la capacidad de hacerle daño a un ser humano. Y hacer propaganda. Sí, pero con eso, mire la capacidad que tenemos de hacerle daño al que consideramos nuestro enemigo. Somos capaces de cualquier cosa y como que agradezcan que antes no los matamos. Entonces la angustia, no solamente de los familiares, que debe ser brutal de ver que sus seres queridos que siguen en poder de Hamas están pasando por esta situación, sino también del mismo gobierno israelí que tristemente, vamos a decirlo, no pudo proteger a su gente de ese ataque del 7 de octubre. Es una responsabilidad muy grande que tiene frente a su gente. Obviamente un pueblo que obviamente se ha sentido totalmente vulnerable frente a estos terroristas, muy difícil. Vamos a escuchar lo que decía Ohad Benami frente a esta situación. Les pido, me liberan ahora gracias a un acuerdo. El acuerdo es fruto de negociaciones. Ruego que se implementen el segundo y el tercer acuerdo. En este marco, que se ponga fin a la guerra y que todos los prisioneros regresemos sanos y salvos a la casa. Claudia, esta práctica pues ha generado un rechazo en diferentes estamentos de la sociedad israelí. Muy duro ver a estas personas en ese dolor. Jaime Greenberg, quiero preguntarle específicamente sobre este punto en particular. ¿Por qué cree usted que en este momento el grupo terrorista Hamas hace este tipo de propaganda, utiliza a los secuestrados y a su dolor de esta forma, como lo hizo el pasado sábado? Veíamos a hombres armados en la parte de atrás, encapuchados, y ellos completamente subyugados. ¿Por qué hace esto Hamas? Y quisiera saber también si la comunidad internacional ha reaccionado de la misma forma como cuando condena a Israel frente a los ataques que hace en la Franja de Gaza. Bueno, como primera cosa, es un grupo terrorista. Entonces, lo que ellos están tratando de hacer es aterrar a la audiencia israelí, a la audiencia internacional que tiene simpatía a la causa israelí, y hacer una tortura psicológica. Pero más allá de ello, lo que ellos también están tratando de mostrar es que ellos siguen en poder, que ellos no están destruidos, que ellos siguen teniendo, como se dice pronto y mal, la sartén por el mango, o sea, que están en control, que lo que ha pasado en las batallas no se refleja en la realidad del manejo de la Franja de Gaza, que ellos pueden seguir administrando y que ellos son la potencia con la cual se tiene que negociar para poder llegar a cualquier tipo de arreglo. O sea, es un mensaje doble en este sentido. Lamentablemente a nivel internacional, o sea, si bien dentro de Estados Unidos en general la recepción
de este show que es macabro ha sido muy negativo, ¿no es cierto? Que el juego es de una hipocresía intolerable. Lamentablemente, dentro de varios lugares y de varios medios de comunicación, sobre todo los medios dogmáticos que no son críticos, que no usan el pensamiento crítico y que responden automáticamente a las cosas como si todo fuera de color blanco o de color negro, y que ellos se alinean automáticamente con lo que ellos consideran es el discurso antiamericano, porque al fin y al cabo lo que sucede para muchos de estos medios y para muchos dentro de la comunidad internacional que se autollaman progresistas, que no lo son, Israel representa, en cierta manera, un proxy a Estados Unidos. O sea, como no pueden dañar a Estados Unidos, dañan también a Israel. Eso más allá del antisemitismo y de muchas otras razones asociadas a este tema. Entonces, en cierta manera, lo que tratan de decir es, no se destruyó a Hamás, Hamás sigue en poder. La solución tiene que ser otra solución. Israel no va a triunfar por las armas. Israel no tiene oportunidad ni tiene, ¿cómo se llama?, otra salida. Y Estados Unidos va a tener que doblar sus rodillas y van a tener que aceptar esta realidad. Esos son los mensajes que están tratando de mandar, y esos son los mensajes que repiten como loros los radicales de izquierda, que han perdido el sentido de humanidad y de progresivismo, que es el que ellos dicen que son. Sí, no, y el tema es que no importa las afinidades. No importa las afinidades, los seres humanos podemos tener, en democracia, como dice también Hannah Beris, podemos tener afinidades, pero nunca uno puede dejar de ver el tema del ser humano. Y el ser humano aquí ha sido maltratado. En todo, no solo físicamente, espiritualmente, en su psicología ha sido maltratado, y es imposible no verlo. Desde el punto de vista de quienes defienden a los palestinos, dicen que los palestinos también han sido maltratados. Lo que pasa es que cuando se habla del maltrato de la población palestina, no se nos puede olvidar que es que Hamás gobierna de facto, a la fuerza. Maltrata a ellos. Efectivamente, entonces, exacto, es muy fácil poner a un solo culpable y estar haciendo estos señalamientos, y ahí es que ver el panorama completo. Volviendo a este tema del cambio físico de los secuestrados, el de Eli Charabi, bueno, es que es brutal, su situación es muy, muy precaria, deplorable, su situación física, como lo vemos aquí. Ahí lo están viendo ustedes, Charabi. Fue declarado por los médicos en estado de desnutrición. El suegro, además de él, recién liberado, dijo que parecía que había salido, ahí sí, compara al campo de concentración nazi. Pero es que mírenlo ustedes, la familia de Charabi también está muy preocupada por ese proceso de recuperación de lo emocional, porque es que esto es una tortura. Pues mira, Claudia, Eli apenas acaba de enterarse que su esposa y sus hijas adolescentes fueron asesinadas por Hamás el 7 de octubre del año 2023. Él tenía la esperanza de que estaban con vida. No, es que tiene que ser la peor situación que puede vivir un ser humano. Sí, y disgustada por la grandilocuencia, ya saben, las entrevistas forzadas. Obviamente les habían dicho lo que tenían que decir, y todo esto para tener un certificado. Y al menos no les dieron bolsas de perros como hicieron con las chicas cuando salieron. Y hacerles saludar a la multitud es un espectáculo horrible. Fue absolutamente repugnante. Pero lo peor fue el aspecto demacrado de los tres, pero en particular de Eli, porque normalmente tiene una cara bastante regordeta. Llena de sonrisas, ojos brillantes. Parecía que había salido del campo de concentración, exactamente. Sí, los tres. Así que, por lo que han pasado, cuando lo vi, lo primero que me vino a la mente fue Belsen. Los suegros de Eli Charabi hacían este relato, han perdido a su hija, perdieron a sus nietas, les entregan pues al esposo de su hija ya fallecida, y qué tristeza ver el espectáculo. Hannah, incluso pues las comparaciones son terribles, pero son muy similares a como las FARC también manipulaban
en su momento los secuestros. Y todavía siguen los secuestros en Colombia, lo que pasa es que eso ya ha cambiado y ya no está esa manipulación de las pruebas de supervivencia. Pero cuando manipulaban las pruebas de supervivencia, obviamente una persona que está en ese estado de vulnerabilidad tiene una postura de acuerdo a su circunstancia. Y obviamente, pues moralmente no es válido escuchar la opinión de alguien que está en esas circunstancias. Todos acá en La Libertad podemos opinar que el cese del fuego es lo peor que puede pasar. Y personalmente lo creo, es lo peor que puede pasar para los secuestrados y para los pobladores de Gaza que siguen sufriendo. Además, porque el plan de Donald Trump, o el plan que desde Occidente se puede construir desde esta mentalidad, no la extremista, sino la mentalidad que quiere un progreso en la zona de Gaza, pues no podrá ser posible hasta que los secuestrados no vuelvan, porque sus vidas pues no se pueden arriesgar. ¿Qué salida queda? O sea, ¿cuáles pueden ser esas opciones? O si esta presión usted tiene fe de que ya el próximo fin de semana pues sigan cumpliendo el acuerdo y seguimos adelante. Mira, no descarto que se pueda hallar una solución. Te diré que ayer, cuando Abu Obaida, el portavoz de Izzadin al-Qassam, son las brigadas armadas de Hamas, pronunció su comunicado diciendo que se suspende hasta el nuevo aviso de la liberación de secuestrados, acusando a Israel, como ustedes dijeron al comienzo del programa, de todo tipo de violaciones del alto el fuego que Israel desmintió rotundamente. Dijeron sí que había, al parecer, alguna discrepancia puntual técnica en cuanto a uno de los incisos del anexo, de uno de los anexos del Acuerdo de Alto el Fuego relacionado a la ayuda humanitaria, que recordemos, ayuda humanitaria no es solo comida, es también, por ejemplo, la introducción de algunos tipos de casas rodantes, de viviendas temporarias. Hubo ahí alguna discusión sobre los 60.000 que tenía que entrar. Jamás lo presentó como que Israel no introduce la ayuda humanitaria y que por eso iba a hacer explotar todo, ¿verdad? Israel lo desmintió. Cientos de camiones están entrando todos los días. Ayer, cuando esa era la situación, perdón, en Israel diferentes expertos dijeron, analistas del tema, que estiman que es algo soluble, sin problema, hasta el sábado. Después amanecimos con esa idea de Trump, del ultimátum, ¿verdad? Cuando el gabinete de seguridad israelí, y recién ya mencioné antes lo que dijo Netanyahu, yo diría que parcialmente lo adoptó, porque no es que dijo explícitamente al 276 que devuelvan, pero la idea misma sí se adoptó. Todo evidentemente parece más complicado. Yo quisiera, primero en términos muy generales, decir, el problema, ¿qué quiere decir? Solucionar esto más allá de esta crisis puntual de ahora, que ojalá realmente se logre hallar la forma de cómo sobreponernos a ella para que siga la liberación de secuestrados y luego se calme la situación. Eso es una cosa, pero el nivel, mirando más hacia adelante, es que las cosas no se pueden solucionar totalmente si sigue controlando el destino del pueblo palestino en Gaza una organización terrorista que en junio del 2007 tomó por la fuerza el poder, echó a la autoridad palestina de la Franja de Gaza. Yo me acuerdo que entrevisté en el hospital Barzilai de Ashkelon en aquel momento a palestinos de Fatah, de la facción, ¿verdad?, que era pro-Arafat en aquel momento, o sea, de Arafat, no pro-Arafat, que habían resultado heridos en las escaramuzas y en los conflictos con Hamas, y otros que por supuesto no heridos, los tiraron de los techos a los representantes de Fatah, de la autoridad palestina, que tuvieron que irse volando de la Franja de Gaza. Hamas ha abusado del pueblo palestino en Gaza desde entonces. Durante la guerra ha robado la ayuda humanitaria, la revende, ganando fortunas con ellos, con lo que paga a los nuevos jóvenes palestinos que recluta para otra vez arruinarles el futuro y llenarse sus filas. Antes comentaban, ¿verdad?, el tema de la propaganda y las puestas en escena que hace Hamas en cada liberación. Quiere transmitir ese mensaje de que son los dueños del terreno, esa puesta en escena, le digo yo, perdón que reitero el término, de la mesa con los sellos y el certificado. Eso no es algo necesario en estas liberaciones, no es una exigencia de la Cruz Roja, es un invento de Hamas
para presentarse como los dueños de la situación. Por supuesto que el intento de humillar a los secuestrados, ponerle, es tan patético. O sea, ¿quién va a creer que es auténtico lo que ellos puedan decir en esa situación cuando lo que quieren es terminar su infierno? Vamos a hacer un corte para comerciales. Antes, estos datos. Recordar que el alto el fuego entre Israel y Hamás comenzó el pasado 19 de enero. Desde ese día, 16 rehenes israelíes han sido liberados a cambio de 765 presos palestinos, para que usted vea la proporción. Eso se llama voluntad de traer a su gente nuevamente. Además, la organización terrorista devolvió a la libertad a 5 ciudadanos tailandeses. Hamás se comprometió a liberar a 33 rehenes israelíes durante las 6 semanas de la primera fase de esta tregua, a cambio de la excarcelación de más de 1.900 palestinos. Es decir, aún faltan por ser liberados 17 secuestrados en la primera etapa del alto al fuego. De este grupo, según la milicia criminal, 8 están muertos. Y es de la que depende esos 17 rehenes que vuelvan, que se avance y se pueda llegar a la segunda fase. Recordemos que de las 251 personas que Hamás secuestró ese fatídico 7 de octubre de 2023, cuando incursionó en ese ataque brutal, sanguinario, horrible en el sur de Israel, actualmente 76 personas siguen en poder de esta organización terrorista, 37 de los cuales, dicen las fuerzas de inteligencia de Israel, creen que fueron asesinados y que tienen sus cuerpos retenidos en Gaza. Ya regresamos porque vamos a hablar de los niños vivas, de los bebés, su padre liberado, ni los niños ni la mamá liberados, es una cosa horrible, y la confirmación de una de las personas muertas en cautiverio. Ya regresamos. Una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Entre las liberaciones anteriores realizadas por la organización terrorista Hamás, en esas liberaciones recobró la libertad el ciudadano argentino-israelí de 35 años, Yarden Vivas. ¿Por qué es tan cruel y dura su historia? Porque él es el esposo de Chiri y padre de los bebecitos, Ariel y Fir, también secuestrados por Hamás. Recordemos que Fir, el bebé, ha estado más tiempo en cautiverio que en vida. Aquí en este programa hemos hablado con la familia de ellos. No se conoce con certeza si están vivos o muertos, porque recordemos que en medio de la confusión, Hamás puso a grabar un video a Yarden Vivas diciendo que un bombardeo israelí había acabado con la vida tanto de su mujer como de los bebecitos, de los niñitos. Pero después eso no entregaron prueba, no se confirmó. Es una incertidumbre terrible. No se sabe. Viven en esa tortura psicológica constantemente. 5 y 2 años de edad, su mamá Chiri no ha estado con ellos y está con ellos porque nadie sabe, pero ya llevan 493 días de ese atroz cautiverio. Y la otra noticia. Claudia, esta tiene que ver con que el ejército de Israel ha confirmado el día de hoy la muerte del secuestrado de mayor edad que estaba en manos del grupo terrorista Hamás. Se trata de Shlomo Mansour, de 86 años, quien fue secuestrado en el kibutz de Kisfun durante la cruenta incursión terrorista que ejecutó Hamás el 7 de octubre del año 2023. Según la información de las autoridades israelíes, Mansour, Shlomo, fue asesinado el mismo día del ataque. Shlomo Mansour era uno de los 3 octogenarios incluidos en la lista de los 33 a ser liberados en esta primera fase de la tregua. Para concluir, Hanna, estas vidas están en vilo. Trump ha dicho que se desataría un infierno. No sé cómo lo interpreta usted. ¿Qué sería un infierno en caso de que no devuelvan de aquí al 15 de febrero a los rehenes de esta fase? La verdad es que cuando ya en la campaña electoral, creo que fue muy poco antes de asumir, Trump usó un término muy similar, o casi exacto a lo que tú acabas de citar. Yo dudé acerca de las palancas de presión que realmente tiene Trump para ejercer sobre Hamás, más allá del efecto que uno puede decir suena disuasivo, ¿verdad?, cuando alguien como él habla de esa forma. Y ustedes recién dieron el ejemplo el profesor Greenberg dio el ejemplo del prisionero liberado por Rusia. O sea, cuando hay un tono, otro encare, un carácter que parece muy diferente, eso puede resultar disuasivo. Concretamente, yo no tengo claro qué es lo que Trump puede hacer contra Hamás, porque por supuesto no lo veo en absoluto con lo que se llama boots on the ground,
él no va a enviar a soldados norteamericanos para atacar a Hamas en Gaza. Y por supuesto no lo imagino en absoluto enviando aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana para atacar instalaciones terroristas de Hamas. Creo que sí tienen más palanca de presión, si cabe el término, sobre Qatar, sobre Egipto, que son países mediadores, que ellos pueden, por supuesto, presionar a Hamas, pero hasta ahí nomás. Es limitado. Cuando se lidia con un grupo terrorista como Hamas, es muy complicado. Profesor Jaime, le planteo ese mismo interrogante. ¿Usted cómo interpreta esa expresión tan contundente que ha hecho el presidente Donald Trump, desatar el infierno? ¿Qué significa eso? Y me gustaría saber si usted cree que los secuestrados de esta fase estarán libres antes del sábado. Primero voy a contestar lo último. Yo soy optimista también, como Juan. Yo creo que sí, espero que sí, por lo menos rezo que sí. Si bien nadie sabe, y no creo que el presidente Trump a sí mismo sepa exactamente lo que quiere decir desatar el infierno, no solamente que Estados Unidos puede tener presión sobre Qatar y Egipto, que son los mediadores más importantes, sino sobre varios otros organizaciones, pero también países en la zona. No nos olvidemos de Turquía, ¿no es cierto?, que está gobernado por la Hermandad Musulmana, la misma organización a la cual pertenece Hamas. Desatar el infierno quiere decir cambiar reglas del juego. Cambiar reglas del juego no quiere decir necesariamente poner tropas americanas en Gaza, lo cual no es necesario ni va a pasar, ni tampoco tal vez bombardear. Hay información de inteligencia que tal vez el gobierno de Biden no le brindó a Israel, que hoy en día puede ser accesible, y esa información de inteligencia muchas veces puede dar muy buenos resultados. Los líderes de Hamas son conscientes, o deberían ser conscientes, que en este momento, si se rompe el pacto, si se rompe este arreglo, las reglas del juego cambiaron totalmente y ellos son un blanco legítimo, estén donde estén, sea cuando sea, en cualquier momento. Entonces, si están en Turquía, en Europa o en cualquier otra parte del mundo, ellos deberían pensar en eso también. Y también tenemos toda la tecnología moderna que puede ser utilizada de muchísimas otras maneras, incluyendo el uso de lo que en inglés se llaman los drones, ¿no? Estos avioncitos teledirigidos que no son tan chiquitos y que pueden ser letales. O sea, hay muchísimas otras cosas que se pueden utilizar o que pueden ser autorizadas de utilizar. En este momento Israel empezó a recibir y va a seguir recibiendo armamentos que fueron embargados por la administración de Biden. Y también está la presión política a nivel internacional que la administración del presidente Trump puede poner, donde se le puede hacer incómodo muchísimas situaciones a toda la red de apoyo que tiene Hamas, tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista político, militar, estratégico y también de inteligencia. Entonces pueden haber repercusiones, algunas a corto plazo y otras a largo plazo. Yo no quisiera estar en las botas de Hamas si el infierno, ¿no es cierto?, llega a la tierra frente a una decisión errónea de ellos. Les queremos agradecer muchísimo a Hannah Beris, como siempre, su trasnochada madrugada desde Israel. Sabemos que es difícil, Hannah, siempre eres muy generosa, pero es que este tema hay que amplificarlo, sobre todo la parte humana de ese pueblo de Israel que ha sufrido tanto. En los medios de comunicación escasea. Muchas gracias, Hannah. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Es verdad que me he despabilado con la entrevista extensa, pero quiero destacar que son... Antes, ¿se acuerdan cuando me llamaron de la producción? Sí. Por la hora y por la cantidad de cosas para hacer. Yo dije, ¿puedo un ratito? Al final nos extendimos y ven que no me aburrí para nada. Es muy interesante. Sí, ahí está. Es muy interesante escuchar al profesor Greenberg con los últimos elementos que comentó el profesor. Muy interesante. Yo no pensé en esos aspectos y son importantísimos de destacar. He quedado totalmente despabilada, pero aparte admirada, que no es la primera vez que conversamos, porque ustedes son un medio, quiero destacarlo, valiente, que toman esta postura. Yo siempre digo, es legítimo discrepar con Israel, ¿verdad? Si dentro de Israel hay tantas discusiones, no puede haber afuera,
pero hay una enorme diferencia entre la legítima discrepancia y lo que está pasando en el mundo desde el 7 de octubre. El poner a Israel, que fue el atacado, en el banquillo de los acusados, el aumento del antisemitismo, son fenómenos inaceptables de gente a la que se le lavó el cerebro, que yo siempre, saben, soy renuente a usar el término de manifestaciones pro-palestinas. Uno puede, por supuesto, que expresar empatía con el sufrimiento de los palestinos en Gaza, que evidentemente existe, pero ser pro-palestino es tratar de destruir a Hamás. Eso va a ayudar a los palestinos. Y es lo que parece muchos no entender en Occidente. Bueno, hay muchas explicaciones, habrá momento también para que hablemos de ese tema. Profesor Jaime Greenberg, muchísimas gracias, doctor en Historia, internacionalista, experto en Oriente Medio. Gracias también por estar con nosotros. Muy valioso su aporte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer poder compartir este tiempo con todos ustedes. Realmente yo coincido totalmente nuevamente con lo que Hannah ha manifestado en referencia al valor que tienen ustedes y la importancia de los programas que ustedes emiten. Los llamaremos luego, Jefferson, a los dos, porque hay que hablar también entonces ahora de esa diplomacia desatada por Donald Trump para explicar su plan, precisamente hoy con el rey Abdullah de Jordania. Se reunió fundamental, pero bueno, no tenemos hoy más tiempo, hoy nos dedicamos también a lo humano de las últimas liberaciones que han impactado mucho. De esa manera llegamos a la parte final, los invitamos a que opinen en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que la noche siempre encenderá las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche, Claudia. Gracias, Jefferson. Aquí está, no los olvidamos. Los que quedan todavía en poder de Hamás. Aquí están. #libérenlos.